Muy buenos días, jóvenes, sean todos ustedes muy bienvenidos a una nueva clase de matemática para el nivel de primero medio. Esta es la clase 60 y se titula Síntesis del año escolar en matemática. Los contenidos previos para esta clase son todos los del año. Fue un año complejo, a veces estresante, pero a pesar de esto pudimos avanzar con los objetivos fundamentales para tu formación en matemática con el trabajo de cápsulas, actividades del texto escolar y formularios. En esta cápsula daremos un vistazo a todos los contenidos resumidos en el texto escolar para demostrar que lograste cosas importantes, o al menos cumpliste con un gran porcentaje de ellas. En la unidad 1, que se llama Ampliar el conocimiento de las potencias, ¿qué estudiamos? En esta unidad vimos potencias de base entera y racional. El número al que se eleva otro número podría ser entero, positivo, negativo o cero, e incluso racional, una fracción o un decimal. Exponentes enteros. El año pasado ustedes elevaban a números positivos, este año se incorporaron los números negativos al exponente. Bases de potencias negativas, que son reglas que nosotros practicamos con exponentes pares e impares. Cuando las bases de potencia son negativas hay que tener ojo con la paridad del exponente. Decrecimiento y crecimiento exponencial. Si la base es más pequeña que 1, mientras más la elevo, más se achica el resultado. Si la base es mayor que 1, mientras más la elevo, más se agranda el resultado. Problemas con potencias, como por ejemplo los de crecimiento exponencial, son problemas que se relacionan con las potencias. Cómo crece una colonia de bacterias, cómo se difunde un mensaje si vamos diciéndolo de 2 en 2, etc. Y curva exponencial, que es la gráfica. Cuando uno tiene un crecimiento exponencial, no tenemos una línea recta porque no es un crecimiento lineal, es exponencial, es una curva que va aumentando cada vez más. La síntesis que nos plantea el libro es, la primera, una tablita para identificar cuándo es par y cuándo es impar. Dice si la base es un entero negativo, tenemos la opción de el exponente par que me da positivo, el exponente impar que me da negativo. También tenemos que toda base elevada a un número negativo queda el inverso aditivo de esa base, el inverso multiplicativo de esa base, 1 partido en a elevado a n. Multiplicación y división de potencias. Vimos cómo las propiedades de potencias de años anteriores también se aplican a fracciones. Si tengo iguales bases de fracciones, la mantengo y sumo los exponentes en la multiplicación. Si tengo iguales exponentes, lo mantengo y multiplico las bases. En la división, algo muy similar. La potencia de base racional y exponente entero. Si la base es una fracción y el exponente es entero, por ejemplo negativo, se invierte. Si el exponente es 0, siempre va a dar 1, independiente de lo que pase. Y si elevamos una fracción a otro número, una potencia, quiero decir, a otro número, se multiplican los exponentes. Y el crecimiento y el decrecimiento exponencial. Si la base de la potencia es mayor que 1, ocurre un crecimiento. Y si es mayor que 0 y menor que 1, existe un decrecimiento exponencial. Manejar las potencias es súper importante porque el próximo año utilizarás estos conocimientos para trabajar raíces y logaritmos. En la unidad 2, que se llama Incorporar la noción de linealidad en dos variables, ¿qué estudiamos? En esta unidad vimos multiplicación algebraica. Recuerden, el resumen de esto es número por número y letra por letra, aplicando también las propiedades de las potencias. Los productos notables que vimos a través de áreas y de su forma algebraica. Factorización, que es, digamos, la vuelta de la resolución, es decir, transformar la expresión resuelta en el producto de dos factores o más. Ecuación de la recta. Cuando tenemos una ecuación de dos incógnitas, podemos despejar la y formando la forma principal y graficarlo en el plano cartesiano. Sistema de ecuaciones lineales, los cuales resolvimos a través de métodos algebraicos y método gráfico. Y finalmente rectas en el plano cartesiano, que es justamente lo que usamos para resolver mediante método gráfico. El resumen que nos plantea el libro son los tres productos notables que estudiamos: cuadrado de un binomio, suma por su diferencia y productos de binomios con un término común. Ahí están sus desarrollos, y solo el cuadrado de binomio tiene la variante de que podría ser una resta o una suma, ¿cierto? La suma por su diferencia siempre se va a ver así, y el producto de binomios con un término común en general tiene un término repetido, que podría ser x o cualquier otra letra, y a y b generalmente se comportan como números, los cuales vamos a sumar
y luego vamos a multiplicar. Y en el caso de las ecuaciones lineales de dos incógnitas, una ecuación de dos incógnitas tiene la forma a por x más b por y igual c, ¿cierto? Que tiene infinitas soluciones. Por ejemplo, el doble de x más el triple de y me da 100. Hay infinitos casos donde esa multiplicación y suma me va a dar 100. Su representación en el plano cartesiano corresponde a una recta. Por eso nosotros podríamos resolver, como está acá al lado, un sistema de dos ecuaciones a través de la intersección de rectas. Puede tener solución única cuando las rectas se cruzan, infinitas soluciones cuando se superponen una arriba de la otra, y no tener solución cuando nunca se tocan estas rectas en el caso de que sean paralelos. Y los métodos de resolución, como les dije anteriormente, pueden ser gráfico, igualación, sustitución y reducción. El próximo año utilizarás estos conocimientos y particularmente despejar ecuaciones y productos notables para analizar ecuaciones y función cuadrática. Muy importante que estos contenidos queden digamos claros para poder realizar una buena unidad 2 en segundo año medio. En la unidad 3, que se llama determinar el factor de una homotesia, ¿qué estudiamos? En esta unidad vimos homotesia, elementos y medidas del cono, semejanza de triángulos y otras figuras, teorema particular y general de tales, y homotesia en el plano cartesiano. La síntesis que nos propone el texto escolar parte con las medidas y elementos del cono. De las medidas más básicas tenemos radio, altura, diámetro y generatriz, las cuales se combinan para obtener el área de la superficie del cono y el volumen del cono. Aquí vemos cómo se relaciona el radio con la generatriz y nos permite calcular tanto el área basal como el área del manto o el área lateral. Y en el volumen del cono se relaciona con el radio y la altura, siendo este el volumen un tercio del volumen del cilindro. En el caso del resto de la geometría proporcional, tenemos la homotesia, donde existe un factor y un centro, y se clasifica la homotesia directa o derecha, ¿cierto? Cuando la figura queda con la misma orientación cuando la razón K es mayor que 0, e inversa cuando la figura queda invertida cuando la razón K es negativa o menor que 0. La homotesia vectorial es una prolongación o una ponderación de los vectores por algún escalar. ¿Qué significa escalar? Un número que no es un vector, cualquier número racional que ustedes vieron en la asignatura. Y el teorema de Tales plantea que si tenemos rectas paralelas, los lados que se generan son proporcionales. ¿Y qué significa proporcional? Que mantiene la misma razón. Si de aquí al frente miden el doble, bueno, abajo también van a medir el doble, y la línea completa, el segmento completo, va a medir al frente el doble. El próximo año utilizarás estos conocimientos para comparar el cilindro y cono con la esfera. Es decir, se incorpora un nuevo cuerpo redondo al estudio en la seguidilla de geometría octavo, geometría primero y geometría segundo. Y también para calcular razones trigonométricas es muy importante el tema de semejanza de triángulos para poder llegar a ese contenido. En la unidad 4, que se llama desarrollar las reglas de la probabilidad, ¿qué estudiamos? En esta unidad vimos gráficos de dispersión, comparación de muestras, tablas de contingencia, reglas de la probabilidad, paseos aleatorios y probabilidad empírica. La síntesis que nos plantea el libro parte con el análisis de conjuntos, definiendo las operaciones unión e intersección. Unión es cuando todos los elementos que pertenecen a A o a B me sirven, ¿cierto? Y la intersección es cuando los elementos que pertenecen a ambos, a A y a B, son los que debo contabilizar. La regla aditiva de la probabilidad es cuando tenemos un O o una unión, que sumamos ambas probabilidades, y en el caso de que estos dos eventos tengan cosas en común, hay que restarlas porque las estamos contando dos veces, ¿se acuerdan? Y se define la palabra disjuntos, que es cuando la intersección de los conjuntos es vacía, por lo tanto la probabilidad es 0. La regla multiplicativa de la probabilidad me dice que para calcular la probabilidad de un evento y el otro, debo multiplicar. Si son independientes, puedo llegar y multiplicar las probabilidades, y si son dependientes, vamos a tener una probabilidad condicional, es decir, vamos a tener que arreglar esa probabilidad de acuerdo a lo que pasó antes. Si el suceso A achica, por ejemplo, el espacio muestral, hay que reducir el denominador de la fracción.
y el análisis de poblaciones con los gráficos de dispersión. Si los valores de una variable aumentan y la otra disminuye, se llama correlación negativa, cuando hay una tendencia lineal, ¿cierto? Si ambos aumentan, la correlación es positiva, y si el gráfico está demasiado disperso, se dice que la correlación es nula. También pudimos comparar dos poblaciones dibujando nubes de puntos con distintas simbologías o colores y viendo cómo se relacionaban las variables en estos grupos. Por último, vimos tabla de Galton y paseos aleatorios. La tabla de Galton nos permitió reconocer cómo se comportan los fenómenos que se distribuyen normalmente. ¿Qué significa esto? Que en el centro en general vamos a tener muchos resultados y en los extremos muy pocos, ¿sí? En general todos los fenómenos sociales, los fenómenos naturales se comportan así. Yo se los comenté que, por ejemplo, las notas de un curso hay muy poquitas que son 7 en general, muy poquitas que son rojos malos, y la mayor parte del curso se centra entre el 4, 5 y 6, ¿cierto? Eso es lo que se da normalmente, no es natural, pero es normalmente en alguna población. Y un paseo aleatorio es una caminata o recorrido en el cual cada paso o etapa se tienen varias opciones para continuar, pero no se tiene certeza de cuál se tomará. Entonces es como una seguidilla de experimentos aleatorios. La probabilidad de los paseos aleatorios se calculan a través de la regla aditiva de la probabilidad y la regla multiplicativa, combinando ambas. El próximo año utilizarás estos conocimientos para comprender el rol de la probabilidad en la sociedad y formalizar el análisis combinatorio. ¿Qué es el análisis combinatorio? Es cómo calcular más rápido cuáles son las combinaciones que se generan a partir de ciertos eventos. Por ejemplo, si yo voy avanzando por un camino y tengo la opción de ir a la derecha y a la izquierda, y después también eso me va a permitir decir, el análisis combinatorio, cuántos caminos en total tengo sin tener que contarlos de a uno. Eso es todo, chiquillos. Puedes encontrar una mejor síntesis con algunas fórmulas y figuras en las páginas 198 hasta la 201 de tu texto escolar. Úsalas sabiamente, recuerden que ahora viene una prueba de nivel y deben estar preparados para ella. Utiliza el tiempo luego de esta cápsula para seguir preparando tu prueba de nivel. Hasta pronto, que estén muy bien. Adiós.